nuevamente arriba de un tren, en este caso rumbo a Bardonecchia. Voy a estar visitando dos amigos que están haciendo trabajo de temporada, que si bien es un pueblo relativamente chico, es un destino turístico importante en el norte de Italia, tanto en el verano como en el invierno. Así que bueno, vamos a ver con qué me encuentro. Bienvenidos a Bardonecchia. Vamos a recorrer un poco esta pequeña ciudad y después vamos a subir a la montaña para caminar. Me espera una jornada de mucha caminata, pero bueno, vamos a conocer y disfrutar un poco de Bardonecchia. Así, bajar la vista para bajar attenzione. Ma non diciamo un solo, ¿Está un sueño, Gaire? con fiaca. Bueno, comenzó la caminata, comenzaron las partes empinadas y me faltan más o menos, apenas arranqué, me faltan horita y media más o menos. Así que bueno, una hora y media voy a llegar a una parte que hay un bar y después un poco más adelante hay una partecita como un pico de la montaña, una especie de mirador donde también hay una virgen, según me explicaron. Así que bueno, ese es el destino, que no sé, creo que está a unos 2000, 2500 metros de altura más o menos, no recuerdo bien, pero bueno, me falta una buena caminata para llegar, pero me lo tomo con calma. Traje fruta, agua, así que tranqui. Después obviamente la bajada es otro tema, mucho más sencillo. Observar un poco el valle, que todavía sigue siendo Valle de Susa. Eso observaba ayer un poco, lo grande que es el Valle de Susa, es increíble. Comparte territorios italianos, sino también territorio francés, así que eso me llamó mucho la atención, lo grande que es, y que no solo es parte de Italia y del Piamonte, sino también parte de Francia. A ver las señalizaciones que tenemos por aquí. Bueno, acá donde tengo que ir yo, o donde estoy yendo en realidad, Colomión, donde está el bar, ahí está a 2050 metros de altura. Me parece que después del mirador donde está la Virgen es un poco más arriba todavía. Bueno, hay otro más arriba, Paso Mulatiera, 2400 metros, pero ese la verdad no sé muy bien dónde está, así que por las dudas voy a ir donde me dijeron que vaya, o donde me recomendaron que vaya. Y hay mucha gente que hace bicicleta en la montaña, puede hacerlo en estas calles normalmente, o también tienen sino como partes de pistas específicas para bicicleta. El compañero vamos a grabar un poquito lo difícil que es subir caminando, imagínense en bicicleta. Está duro el agua frisante, la soda, la presión de la soda. Después de tantas horas cerrado, el gas del agua, el agua con gas, la soda. Ahora sí, puedo seguir viaje. Vamos que falta, vamos que falta todavía. Deben faltar unos 40 minutos seguro, porque lo vengo haciendo muy despacio. Tengo tiempo, no me quiero cansar, porque la vuelta me esperan el aperitivo. Conociendo a la gente que viene a visitar, son trabajadores, pero
cuando terminan su jornada de trabajo, se toman sus cervecitas. Así que bueno, tomarlo con calma, hacerlo despacio, no cansarme. Bueno, acá me voy a desviar un poquito del camino principal, porque acabo de ver, vieron que hay un sendero, no sé si será para parte del circuito de bicicleta o qué, pero siento que desde ahí voy a poder tener una buena imagen, una buena visión hacia el valle. Estamos alto, una buena altura. Se llega a observar una de las rutas principales, que esta ruta, bueno, a ver si hago un poco de zoom, si no se distorsiona tanto la imagen. Si no me equivoco, esos pueblos que apenas se ven a lo lejos son todavía parte de Italia. No quiero decir una huevada, pero son Ulk, Sauce de Ulk. Bueno, creo que son esos. Puede ser que sea algunos al Beltrán, pero me parece que está un poco más a la izquierda. Pero bueno, y en aquella dirección contraria, siguiendo la ruta, vamos hacia dirección a Francia. Miren qué lindo las casitas ahí arriba. Pequeño caserío. Allá arriba tenemos el pico de la montaña, que obviamente en épocas de invierno todo esto es blanco, blanco de nieve. Algo que les quiero mostrar, estas partes que ahora está lleno de pasto, ¿no? En épocas de invierno son pistas de esquí. Ahí tienen la señalización todavía. Obviamente que, bueno, ahora no porque estamos en verano, pero toda una pista de esquí. Miren cómo baja. Allá arriba tenemos toda la montaña, que por lo que he escuchado, ya a partir de fines de septiembre, octubre, ya la parte de los picos se empieza a nevar nuevamente. Increíble, porque apenas finalizado el verano, ya inicia a nevar nuevamente en la parte más alta, los picos. Bueno, ya se empieza a ver un poco Bardonecchia desde lo alto. Caminé bastante, Miren todo lo que subí. Y falta todavía, falta. Son in arrivo. Bueno, llegué, señoras y señores. Llegamos a uno de los puntos. Dice 2050 metros sobre el nivel del mar. Punta Colomión. Tenemos el bar. Bueno, el camino sigue, pero por lo menos llegué a un punto. A ver cómo se ve esta vista. Estamos alto, Por suerte bastante sombra. Así que no la vengo padeciendo tanto en cuanto al sol. Mira qué lindo. Los picos de las montañas. Que bueno, en un par de meses será diventará bianco. Será todo blanco de nieve. Mientras tanto yo no sé muy bien para dónde seguir. Quiero llegar a la virgencita que hay por acá cerca, pero no estoy seguro que sea por acá, pero bueno, voy a probar. Intuyo que será este sendero que me llevará hasta la virgencita. Parece que no, parece que le estoy errando con el camino. Esta parte un poco peligrosa. Estoy errando con el camino que elegí, porque está bien que no caminé tanto todavía, pero hay pocas señales. Pocas señales de este monolito, de esta virgen que estoy buscando yo. Así que bueno, caminaré un poco más y si no, acamparé un rato, me sentaré a tomar agua, a comer algo que traje y bueno, será en otro recorrido. Bueno, acá me encontré unos cartelitos: Refugio Rey, Chateau Boulard,
Pero no hay nada que me parezca familiar con respecto al mirador donde yo quiero ir, que hay una virgen. Pero bueno, vamos a ver si seguimos por aquel lado, a ver qué encontramos, y si no, me doy por vencido. Acá está la virgen. Estaba más cerca de lo que yo pensaba. La verdad, estuve rodeando toda esta partecita de la montaña sin saber que estaba acá, muy cerquita. Pensé que era más lejos, la verdad. Por eso agarré otros caminos. Pero bueno, acá está. Abajo hay un cartelito que dice que es en homenaje a los caídos en la montaña durante creo que era la Segunda Guerra Mundial, si no leí mal, no me recuerdo mal. Bueno, acá dice Ave María, en recuerdo de los caídos en la montaña, y en la fecha 1932-1955, memoria, y el nombre María Penkopfer. Bueno, me parece que no sé si tiene relación o no con la Segunda o Primera Guerra Mundial. Me parece que no. Yo estuve en el bar ahí abajo. Ahí cuando llegué, bueno, estuve ahí, o imagino lo cerca que estaba, y no supe encontrarlo. Caminé un montón, porque como les decía, pensé que estaba más lejos. Pero bueno, acá estamos. Sí, tiene un punto panorámico excelente, la verdad, en cuanto a la visión es muy buena. Y miren, a ver si se llega a ver con el celu. Miren las nubes. Bueno, ven esas nubes que están ahí arriba. Están haciendo sombra en la montaña. O sea que están súper bajas, están ahí nomás. Ahí nomás están las nubes. Y eso que no estamos en una altura tan elevada, son unos 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar, pero bueno, están muy bajas las nubes. Y nuevamente tenemos Bardonecchia. Bueno, es momento de iniciar a descender, a bajar al pueblo. Bueno, en realidad no al pueblo, sino al bar, un poco antes del pueblo. Yo pienso que 45 minutos más o menos debo tardar, no mucho más que eso, porque si puse 1 hora y cuarto en subida, han bajado obviamente mucho más rápido. Por suerte hay bastante sombra. No estoy 100% seguro de que sea este el sendero, porque cambié de camino para no bajar por donde subí, que es un camino más como para autos, un poco más pedestre, un poco más de aventura, digamos, dificultoso, pero tiene su encanto obviamente. Así que bueno, vamos a ver primero, voy a ver si realmente es este el que me deja en el destino donde quiero llegar, y si no, bueno, tendré que retomar otro camino. Quiero creer que sí, que estoy en buena dirección, veremos. Hoy ya me perdí bastante, así que me pierdo una vez más, yo creo que no va a hacer nada. Ya dentro del tren, rumbo a Porta Nuova, Torino, puedo dar por finalizado este video. Luego varias horas de caminata, un poco bronceado los brazos y las piernas. Bueno, la verdad que fue una linda experiencia. Conocí Bardonecchia, subí la montaña, así que bueno, muy contento, satisfecho. Seguramente en algún otro momento retornaré, seguramente, o con ganas de volver en épocas de invierno, que sé que por ahí un poco más turístico todavía, también un poco más ligado al esquí, así que bueno, seguramente volveré en épocas de invierno para hacer un poco de esquí y andar entre la nieve. No olviden suscribirse, comentar, compartir el video, todo ayuda para que los videos se viralicen un poco más, que el canal siga creciendo, y nos estamos viendo en un próximo video.